Muchas gracias, Jorge. Buenos días y la verdad es que es un honor estar aquí con gente tan importante y quería dar las gracias al IPAE y a su equipo organizativo por lo bien que lo han hecho y la oportunidad que me han dado y felicitaros porque estoy gratamente sorprendido por la calidad y profesionalidad de este congreso. Tengo solo 20 minutos, así que voy a entrar de lleno ya en la presentación. Dicen los expertos que las buenas presentaciones siempre tienen algún toque de estadística y yo voy a empezar por una de ellas, que es la que tenemos en la pantalla, donde vemos las horas que hoy en día los jóvenes utilizan con la tecnología. Es un dato que a todos nos preocupa. Estos son datos de Estados Unidos, quizá en el Perú es un poquito menos, pero sigue siendo alto. Y aunque esto pueda ser llamativo y preocupante, me parece más preocupante esto, que son las horas que utilizan los padres la tecnología. Y aquí engancho con la anterior ponencia y me sirvo de la metáfora de la cebra que ha dicho Carmen. Si ya desde hoy empezamos a utilizar la tecnología mucho menos, estamos ya poniendo en práctica medidas concretas de cómo cambiar y mejorar en Perú el uso inteligente de la tecnología. Bueno, ¿y esto qué supone en la gente joven? Pues se podrían sacar muchas consecuencias. Yo sobre todo me he fijado en 3. Y antes de ello vamos a hablar de qué es la ciudadanía digital para enfocar la ponencia. Ciudadanía digital es un término que engloba 9 áreas y en la ponencia de hoy nos vamos a fijar sobre todo en la tercera, que es la de la educación y en la que vosotros sois expertos. Yo simplemente voy a aportar mi granito de arena en unos aspectos que tienen que ver con la parte digital. Y por eso nos vamos a centrar en esta parte dejando el resto de lado. Entonces, hablaba anteriormente de qué consecuencias tiene un uso poco inteligente de la tecnología. Y aquí, en esta slide, vemos la primera, a mi modo de ver, más interesante, que es la lista de las 10 personas que más dinero ganan con un post en Instagram. Y por cada post sobre una empresa reciben hasta $1 millón en el caso de Kylie Jenner. Aquí tenemos el resto de las 5 personas que completan las 10 personas, por otro lado, más seguidas del planeta. ¿Esto qué nos dice? Que si no entramos a educar en la ciudadanía digital, estamos diciendo a nuestros jóvenes, fíjate en lo superficial, en lo que no es importante, precisamente lo que estáis intentando vosotros inculcar en vuestros colegios. De tal manera que la ciudadanía digital va a ayudar no solo a dar menos dinero a estas personas, porque cuanto menos seguidores, menos dinero tendrán, aunque eso no es lo importante, sino sobre todo a formarles en adquirir valores y hábitos que sean profundos en su vida. Una segunda consecuencia es lo que habréis observado muchas veces en vuestros colegios, es la falta de atención, el multitasking. Eso nos detendremos un poco más adelante, pero me parece que hoy en día el aspecto cognitivo está poco trabajado en los alumnos debido al uso indebido de la tecnología. Y ese es un tercer aspecto también interesante. En este congreso se está hablando también de democracia. Yo no tengo nada contra Donald Trump, pero me servía de este ejemplo porque se ve como el director de una cadena americana muy importante habla de cómo Trump le está facilitando el que gane mucho dinero gracias a la polarización política que se está produciendo. Y es que precisamente las empresas tecnológicas hoy en día están intentando captar nuestra atención, que es la commodity más valiosa hoy en día. Una vez captada la atención, han captado nuestro bolsillo e incluso han captado nuestra ideología política, de tal manera que empiezan a dirigirnos. Con lo cual, como estáis viendo, a mi modo de ver, la ciudadanía digital influye en muchos aspectos políticos, democráticos, cognitivos, etcétera, que son muy importantes tener en cuenta. Bueno, y para hacer un resumen de la introducción, ¿en qué nos vamos a fijar o cuál podrían ser los objetivos para conseguir un liderazgo en la gente joven del Perú?
Pues primero, centrar su propia atención para que luego sean capaces de centrar la atención de los demás, una tarea que hacéis los profesores. Darles todo un conjunto de habilidades sociales para que sean capaces de ponerlo por obra. Lograr concentración y equilibrio para trabajar bien, con profundidad, con concentración y acabar bien las cosas. Y esto hará, como dice Daniel Goleman, que tengamos bien puesto el foco externo, interno y en los demás. Bueno, y entonces, ¿qué medidas se me ocurren? Pues antes de nada quería poner o hacer una breve introducción sobre el cerebro. Como tenemos poco tiempo, nos vamos a detener superficialmente. Pero el cerebro, si lo pudiésemos reducir a dos partes que influyen en el sistema de recompensa, podríamos dividirlo en amígdala y el córtex. La amígdala es la parte que recibe los impulsos y que, por tanto, responde de manera automática. Es la que hace juzgarme a mí, por ejemplo, ahora que me acabáis de ver, y ya de alguna manera os habéis hecho una imagen mía, aunque realmente no me conocéis de nada. Y es la que nos sirve para actuar automáticamente cuando conducimos, cuando nos lavamos los dientes, etc. Y es muy rápida. Por el contrario está el córtex, que es la parte lenta del cerebro. Es la que recibe la información gracias a la dopamina que se crea en el núcleo accumbens y esa información se evalúa, se sopesa, se compara con otras experiencias que tenemos y decidimos qué hacer. Es el proceso lento que se pone en marcha en una conversación, en el estudio, en la lectura, etc. ¿Qué queremos de nuestra gente joven? ¿Que se guíe por los impulsos o que se guíe por la reflexión? Pues precisamente para que se guíen por la reflexión voy a proponeros unas ideas, unos granitos de arena que quizá os sirvan para la experiencia que tenéis vosotros con vuestros alumnos. Y antes de nada, quería poneros aquí qué ocurre cuando la tecnología suplanta al córtex. Pues como veis, hay un decrecimiento de cosas muy importantes, como es la atención, relaciones personales, etc., hasta la salud, porque empezamos a utilizar la tecnología por la noche y dormimos menos, atendemos menos en clase al día siguiente, etc. En definitiva, es un decrecimiento de la humanidad, del ser mismo de la persona. Empecemos con las medidas. Pues la primera de ellas es trabajar los ideales. Un ideal es un lugar a donde quiero llegar, una meta. Y precisamente esa meta guía mi esfuerzo, me da la dirección a dónde tengo que llegar y gracias a eso me pongo unos objetivos. Si llega el fin de semana y en vuestras familias no hay una meta clara, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Pues horas con la tablet, con el ordenador, porque no hay una meta, no hay un ideal dónde llegar. Este ideal pequeñito del fin de semana, si en los colegios conseguís inculcar a la gente joven ideales mucho más atractivos, como ya lo estáis haciendo. Llevo unos días en Perú y he tenido la suerte de tener reuniones con muchos directivos y colegios y me queda impresionado por cómo estáis haciendo todo. Pues se trataría de descubrir valores que muevan a la gente a que se cree objetivos y vayan poco a poco acercándose a ellos. Un segundo tema sería el de poner límites. De esto Lea nos va a hablar un poquito más respecto a la tecnología, con lo cual paso por encima. Pero sin límites en los colegios, en cuanto a la tecnología, es difícil avanzar, porque los niños pequeños aún no tienen el sistema de recompensa desarrollado para decidir responsablemente. El tercero es el tema del multitasking. Y para esto me voy a servir de un ejemplo, quizá un poco banal, pero que me parece que puede servir para que comprendamos el tema. Imaginaros
una mamá que está en casa y que ha perdido las llaves. En ese momento, el cerebro pone en marcha 3 operaciones básicas. La primera es la memoria, que trae al cerebro imágenes donde ha visto las llaves por última vez. A la vez, actúa la atención, que empieza a estudiar cada una de esas imágenes. Y en tercer lugar, está la parte más importante de todas, que es la función ejecutiva y que es la que realmente podemos educar. La función ejecutiva es el director de orquesta que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza, que es la que nos dice qué debemos hacer en cada momento. Imaginaros que en ese proceso de búsqueda de llaves, el niño pequeño se acerca al enchufe para meter los dedos dentro. Si la mamá es buena, su director de orquesta le dirá: deja de buscar las llaves porque te acaba de surgir una tarea más importante. Se acerca al niño y le mete un tortazo, de tal manera que así el niño se acuerda que eso es malo y mata a 2 pájaros de un tiro. Pues, ¿qué ocurre si estáis en una conferencia, estáis en el trabajo, haciendo una cosa importante y os suena una notificación de WhatsApp y vais a verla? Lo que os está diciendo vuestro director de orquesta es que ese trabajo es menos importante que un WhatsApp que os ha llegado y que ese WhatsApp es de vida o muerte. Y por eso vais a verlo. Entonces, esto abstraído a la vida cotidiana nos enseña cómo podemos ir educando nuestra función ejecutiva para no responder de manera impulsiva con la amígdala a todos los impulsos que nos van surgiendo y ser más reflexivo en el colegio, en las clases, etc. Me gustaría poneros un pequeño vídeo como muestra de lo que es el multitasking hoy en día en la gente joven. Bueno, como habéis visto, es una parodia de cómo trabajan hoy en día haciendo 4 cosas a la vez. De tal manera que, en el fondo, lo que ocurre es que lo que tienen que hacer lo hacen mucho más lento y con menos eficacia. Con lo cual, el tema del multitasking es muy interesante trabajarlo en los colegios. Bueno, sigo avanzando y paso al tema de las emociones, que tienen mucho que ver con lo digital. Y para esto me voy a servir de 2 palabras. Una de ellas es entropía, que es una palabra que se utiliza mucho en ciencia y que nos dice que en todos los sistemas sociales, cuando se acaban las fuentes, el sistema tiende a desaparecer. Las ciencias empresariales toman esta palabra, entropía, y la unen a la palabra negocio,
y surge la palabra negentropía. Y en el fondo lo que nos vienen a decir es reinvéntate para no desaparecer. Y Google lo hace y por eso pasa de un buscador a coches eléctricos, y en los colegios vais continuamente buscando nuevas soluciones para mejorar la educación, y gracias a eso el colegio va mejorando y avanza. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? La entropía lleva al caos. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas se van consumiendo, y eso es lo que ocurre cuando uno piensa en sí mismo, y es lo que ocurre cuando uno rumia. Se pasa el día rumiando. Yo utilizo todas mis energías en rumiar en mis preocupaciones y mis problemas, y no me quedan energías para poner fuera de mí, en los demás. Y eso es lo que ocurre cuando la tecnología suplanta al córtex, respondemos de manera automática y la tecnología empieza a cobrar una importancia muy grande en mi vida, utilizándola continuamente, gastando todas las energías en mí mismo y en mi diversión. Y por eso soy incapaz de poner la atención en los demás o en la tarea que estoy realizando, ya sea el estudio, ya sea el trabajo, etc. Y eso en el fondo nos da la experiencia de vida. Hace unos días, cuando llegué a Perú, me llevaron a visitar la Plaza de Armas y me pareció muy bonita. Pero si hubiese estado rumiando en mis preocupaciones, hubiese vuelto a España sin saber dónde he estado, sin haber disfrutado de lo que he hecho. Precisamente por hacerlo bien, pues me voy con una satisfacción de haber visto un sitio bonito, elegante, y he disfrutado, y mi experiencia va cobrando vida. Esto se puede concretar en un colegio, el tema de las emociones, con un cuadro muy conocido de un psicólogo húngaro afincado en Estados Unidos y que juega con este cuadro. Abajo tenemos las habilidades y a la izquierda tenemos los desafíos. Un ejemplo, cuando mi habilidad es pequeña y el desafío que me dan es muy alto, tengo ansiedad, como veis en ese cuadrante, y con eso podríamos ir jugando. Este cuadro es el que utilizan las grandes empresas de videojuegos, que hoy en día mueven 3 veces más que el cine. Si me ponen una pantalla para pasar al siguiente nivel, que es muy difícil, como me entra apatía, lo dejo y me busco otro videojuego. O si es muy fácil el videojuego, me aburro o me relajo, estoy en el cuadrante de abajo y entonces me busco otro videojuego. Van jugando junto con la gamificación, luces, regalos, compras, etc. Entonces, aquí lo importante es llegar al flow, que es qué nivel de desafíos he de dar a cada estudiante según sus habilidades, e ir trabajándolo para que llegue al flow, que como veis tiene las emociones de felicidad y de concentración, de atención, que en el fondo es de lo que estamos hablando continuamente en esta ponencia, y no responder de manera automática. Por otro lado, y un apunte muy concreto, si notáis que vuestra gente está en el cuadrante superior izquierdo de ansiedad, ese es uno de los peores, sobre todo para las chicas, porque tienen las emociones de estrés y alerta, que son precisamente las emociones previas a la depresión clínica. De tal manera que si notáis en vuestra gente ese estado, es mejor bajar el desafío y trabajar más con ellos las emociones para que no acaben en esa depresión. Bueno, y para incoar ya el final, que felizmente he cumplido porque según el reloj me quedan 30 segundos, me gustaría servirme de esta cita muy conocida, pero solo me gustaría fijarme en el principio y en el final. Si cuidáis los pensamientos de la gente que tenéis a vuestro cargo, esos detalles pequeños, diarios, con todo el proceso que estáis haciendo en vuestros colegios y que llevo una semana observando que es grande y muy bueno y profesional, estoy convencido que llegaremos al final de la cita y conseguiréis que vuestros estudiantes tengan un destino muy grande, muy bueno
y muy feliz. Muchas gracias.